Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta clase en la que de nuevo nos encontramos con una reforma pues muy importante que ha afectado a bastantes artículos, en este caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entra en vigor el 1 de octubre de este año, como os indico aquí, la fecha de 21 de julio de 2015, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. Como digo, ha supuesto, sobre todo, una reforma importante de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha afectado también a otras leyes, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil, lo iremos viendo a lo largo de la clase. Ahora, sobre todo, quedémonos con este dato, su entrada en vigor, como digo. Sí que hay excepciones, dentro de la disposición final tercera hay 3 apartados, el primero, el segundo y el quinto, que entrarán en vigor más tarde, al año de la publicación, es decir, el 22 de julio de 2016, entrarán en vigor lo relativo a modificaciones que ha habido en la Ley Contencioso-Administrativa acerca del cambio en el recurso de casación, regulado con mucho más detalle y que ha supuesto también la supresión de los recursos de casación para la unificación de doctrina y recurso de casación en interés de la ley. Todo para centralizar, digamos, la unificación de normas de jurisprudencia en el recurso de casación exclusivamente. Ha supuesto también modificar el artículo 139 relativo a las costas procesales. Todo esto relativo, como digo, al ámbito contencioso administrativo. Vamos a comenzar, si os parece, destacando las ideas más fundamentales que se deducen de su preámbulo. Luego lo iremos desgranando, pero en principio quedémonos con estas ideas básicas. Por un lado, vamos a ver cómo en esta reforma del Poder Judicial se afirma ya con rotundidad, sin ningún género de dudas, que la jurisdicción militar encaja perfectamente en el Poder Judicial. Hasta ahora no había una definición tan expresa. Se potencia muchísimo no solo las nuevas tecnologías, sino también la protección de datos en el ámbito de los tribunales. También, teniendo en cuenta la carga de trabajo que puede haber entre unos juzgados y otros, se posibilita equilibrar lo más posible la distribución de asuntos y también hacer que juzgados, como es el caso de los juzgados de violencia sobre la mujer, puedan abarcar a 2 o más partidos judiciales. Se va a poner especial énfasis también en la especialización de los órganos judiciales, en la formación que van a recibir los jueces a la hora de afrontar su trabajo pues, en función de su destino, y más en los temas de violencia de género, que son especialmente tratados también en esta reforma. Se van a poder adscribir al juez instructor uno o varios jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia, es decir, en funciones de colaboración y de apoyo. Nombramos a los letrados, como veis, de la Administración de Justicia. Es el nuevo nombre que van a recibir los secretarios judiciales, hasta ahora llamados así. Y también, muy importante, las unidades de valoración forense integral. ¿Qué supone esto? Pues que equipos especializados presten labores de apoyo, de asesoramiento a víctimas precisamente de violencia de género y doméstica. Bueno, pues vamos a ir poco a poco hablando de todas estas cuestiones que no son pocas. Bueno, vamos a comenzar con uno de los principales cambios, que creo que ha sido el cambio de nombre. No solo de nombre, sino también aumento de sus funciones. Hablamos pues de lo que antes eran los secretarios, ahora letrados o cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Os voy indicando los artículos más relevantes para que, si queréis, los vayáis consultando. En este caso 440 afirma también de forma rotunda que principalmente ostentan la dirección de la oficina judicial. Lo sabíamos, pero ahora queda recogido expresamente en la ley. A la hora de publicarse el proceso selectivo, una oposición al cuerpo de letrados en este caso, se va a reservar el 30% de las plazas vacantes al turno de promoción interna. Es otra de las novedades. Hasta ahora hablábamos del 50%. No solo en el cuerpo de letrados, sino que también va a ser extensivo a el resto de cuerpos, de gestión procesal, tramitación.
nuevas competencias que van a asumir. Ya eran muchas las que tenían los letrados, antiguos secretarios, a raíz de la reforma, sobre todo de la reforma procesal tan importante que hubo en 2009, pero ahora también van a asumir más competencias en cuanto a la jurisdicción voluntaria, en materia de acto de conciliación, mediación, tramitación y resolución de juicios monitorios, ¿vale? Y algo bastante destacado, y es que además de que ahora se reconoce un sistema de sustituciones similar al que ya había en jueces y magistrados, van a tener también su propio régimen disciplinario. Anteriormente se remitían al libro sexto, al libro que va a continuación en la Ley Orgánica y que se regulaban y siguen regulándose el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. Se regían con arreglo a dicho régimen disciplinario. Ahora van a tener el suyo propio y se va a regular en este caso este régimen en su propio libro, en el libro quinto. Esto sería lo más fundamental. Más bien a nivel anecdótico, en el cuerpo de gestión procesal, los miembros de este cuerpo les van a dar la denominación de agente de autoridad. Es la primera vez también que se reconoce en este sentido cuando lleven a cabo funciones de documentación a la hora de practicar embargos, lanzamientos y otros actos en que así pues, requiera esta calificación. En el ámbito de organización judicial ya mucho más amplio hay novedades también muy destacadas. Por un lado, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y previo informe de la Comunidad Autónoma, si tiene competencias en materia de justicia, va a tener la posibilidad de extender la jurisdicción de los jueces de violencia sobre la mujer, como hemos anticipado, a 2 o más partidos judiciales. Por otro lado, las salas de gobierno, los órganos de gobierno de jueces de los tribunales, pueden acordar modificaciones en las normas de reparto a nivel general de todos los juzgados, a la hora de repartir los asuntos que vayan entrando, juzgados de lo mercantil, penal, juzgados de menores, vigilancia penitenciaria, etc. ¿Para qué? Para lograr ese equilibrio al que nos referíamos al principio a la hora de distribuir los asuntos. El reparto, eso sí, se llevará a cabo por el letrado de la Administración de Justicia, bajo la supervisión del juez decano. Es muy curiosa también la regulación muchísimo más detallada de lo que había antes del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Esto ha ocasionado que haya pues, unos artículos nuevos en la Ley Orgánica del Poder Judicial que añadiremos al artículo 61, del bis al sexies, del segundo al sexto, más o menos, en la numeración latina que se suele dar, ¿no? Y curiosamente, 2 órganos, 2 comisiones dentro de las que suelen figurar dentro del Consejo General del Poder Judicial, varía su número de miembros. Mientras la Comisión Permanente aumenta el número de miembros, pasan a ser 7, la Comisión de Asuntos Económicos disminuye, pasan a ser 3. Anteriormente eran 5 los miembros de cada una de estas comisiones. Recordad que la Comisión Permanente es la que, digamos, lleva asuntos o gestiona asuntos de más trascendencia. Os pongo aquí en un texto resaltado, digamos, por la especial importancia que tiene, y es que el Consejo General podrá acordar, que también lo comentábamos antes, el refuerzo instructor, es decir, cuando hay casos, todos los habremos oído en los medios de comunicación, los ERE de la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo, por ejemplo, pues siempre vemos cuánto tiempo transcurre durante esa instrucción. Bien, pues para asuntos especialmente complejos se va a determinar que se adscriba pues, los jueces, magistrados o letrados que sean necesarios para colaborar con ese juez instructor, bajo la dependencia de este, eso sí, pero en labor de asistencia, asesoramiento y colaboración. En lo que es la carrera judicial, jueces y magistrados, se suprime la figura de los magistrados eméritos. Hasta ahora, una vez alcanzada la edad de jubilación, estaba en torno a los 70 años, podían continuar hasta los 75 años, eran los denominados así magistrados eméritos. Se suprime esta figura y también la figura de los suplentes en el Tribunal Supremo. Se suprime también la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados.
Dicho así, tampoco es que signifique que no se les pueda exigir responsabilidad por posibles errores en los que puedan incurrir, sino que había digamos, un trámite directo que permitía a los afectados recurrir directamente, digamos, o exigir responsabilidad civil directa a jueces y magistrados por un procedimiento específico. A partir de ahora será el procedimiento genérico, como al resto de los empleados públicos, ¿verdad? Y la edad de jubilación también ha variado. Si hasta ahora era posible prolongar el servicio hasta los 70 años, pues ahora se les permite hasta los 72. El artículo es el mismo que lo regulaba, el 386. Es curioso también, y oímos mucho con frecuencia últimamente, la política de transparencia, ¿no? Pues aquí también se ha hecho su incursión dentro del Consejo General del Poder Judicial para que presidente, vocales y secretario general tengan la obligación de efectuar declaración de cuáles son sus bienes y sus derechos. Bueno, más concretamente en el orden penal, además de lo que ya hemos comentado, el apoyo en la instrucción de estas causas largas, complejas, pues también es de destacar que se incluye un nuevo artículo, en este caso el 5 bis, en la ley orgánica, acerca del recurso de revisión. Y es que a partir de ahora, o a partir de octubre, mejor dicho, será suficiente acreditar que exista una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmando que la sentencia firme que se ha dictado en un procedimiento de nuestro ordenamiento vulnera algunos de los derechos del Convenio de Derechos Humanos. Entonces, será más que suficiente para acreditar o poder interponer este recurso extraordinario de revisión. Recordemos además que este recurso solo se podía interponer en motivos muy concretos, cuando se habían recobrado, por ejemplo, ciertos documentos, cuestiones de este tipo, que fueran flagrantes, probadas. En este caso va a ser más que suficiente, como digo, esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en lo que respecta a los jueces de violencia sobre la mujer, si recordáis recientemente por el Código Penal, que se ha reformado este año y que ha entrado en vigor esta reforma en julio, ya no hablamos de faltas, hablamos de delitos leves. Bueno, pues los jueces de violencia sobre la mujer eran instructores, por un lado, de determinadas causas y dictaban sentencias, es decir, conocían y fallaban en otras. Bueno, en estas últimas, lo que hasta ahora denominábamos faltas, conocerán y fallarán en delitos leves, aquellos en los que estén relacionados, como decimos, con violencia de género. Y en el resto de asuntos, podían ser delitos contra la libertad, lesiones, aborto, etc., se les añaden otras causas en las que podrán instruir. Luego ya conocerán, dictarán sentencia el órgano judicial competente. Pero en este tipo de causas a las que ahora tenemos que añadir los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, el honor de las mujeres, delito de quebrantamiento de condena, estas se sumarán a las causas, como digo, en las que instruyen, no dictan sentencias, sino hacen las labores de instructores. Por otro lado, importante, que ya lo hemos anticipado, el Gobierno podrá acordar que se extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos judiciales. Y esto lo podrá hacer además sin necesidad de que esto se realice a través de una ley. Directamente podrá decretarlo el Gobierno. Otro aspecto importante han sido los institutos de medicina legal, y es que ahora, para ingresar en el cuerpo de médicos forenses, no solo se va a exigir la licenciatura o el grado en medicina, sino que también se exigirá la especialidad de medicina forense, nos dice el 475. Y a las unidades de valoración forense, a las que me he referido al principio, pues me refería a esto precisamente, a generar labores de equipo, de trabajo, para prestar asistencia a víctimas de violencia de género. Nos referimos a psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales. Esto se refuerza especialmente en esta reforma. También van a poder intervenir los graduados sociales, que se les reconoce, de hecho expresamente se les incluye como profesionales que van a poder actuar como colaboradores de la Administración de Justicia. ¿En qué procedimientos? En los procedimientos laborales y de seguridad social. Así como también se citaban hasta ahora procuradores y la defensa técnica, que evidentemente se va a atribuir al letrado, al abogado. En materia concursal
también se produce una novedad importante, y es que los juzgados de primera instancia van a poder conocer de los concursos de personas físicas que no sean empresarios. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora eran muchos los asuntos en los que el concursado era precisamente, como digo, una persona física que no tenía empresa, y se sustanciaban por los juzgados de lo mercantil. Bueno, pues ahora esa descarga de asuntos en favor de los juzgados de lo mercantil va a ser importante y va a pasar a ser conocidos por los juzgados de primera instancia. Es un nuevo apartado en el artículo 85. De nuevo se hace especial referencia a las personas con discapacidad. Ya lo veíamos en parte en la reforma del Código Penal. En lugar de ser el 5, ahora ya se reconoce expresamente también que serán el 7% el porcentaje de plazas reservadas para las personas con discapacidad en la oferta de empleo. Evidentemente la palabra la tienen las bases de la convocatoria, pero hasta ahora sí que lo veíamos reflejado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora pues va a tener su reconocimiento expreso en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 7%, y además se cita expresamente la obligación de adaptar tiempos y medios a la hora de pasar los exámenes de la oposición, quienes participen en este turno, y también del entorno laboral en el que vayan a desarrollar su puesto de trabajo, también importante. Yo os he anticipado ya al principio las reformas importantes, además, que va a haber en el recurso de casación contencioso administrativo. Por un lado, se elimina la cuantía mínima que había de 600.000 euros por el asunto del procedimiento para poder recurrir. Y ahora se pone el acento en el interés casacional. ¿Qué significa esto? Que sobre todo lo que va a importar es de qué tipo de sentencias o asuntos hablamos. Es decir, va a ser motivo suficiente para interponer este recurso el hecho de que una sentencia afecte a un gran número de personas como afectados, que existan sentencias contradictorias entre sí, o que dañen de forma grave, eso sí, el interés general, y las que se aparten de la jurisprudencia. Como veis, al eliminar, digamos, suprimir el recurso de casación para la unificación de doctrina, recurso de casación en interés de la ley, se centraliza, digamos, en el recurso de casación. No para convertirlo en una instancia más revisora, por eso hablamos de que no va a suponer una tercera instancia, pero sí para que a través de este recurso se reconozca o se asegure una uniformidad, que se aplique de forma uniforme, siguiendo el mismo criterio, el derecho. De eso se trata, de centralizar esto tan importante en este recurso. La protección de datos de carácter personal ya era importante, ahora se reconoce todavía más, y no solo eso, sino que se habla de clasificar los ficheros en jurisdiccionales o no jurisdiccionales, es decir, aquellos documentos, datos que se vayan tratando porque así estén incorporados en los propios documentos que forman parte del expediente judicial, de ese proceso, pues su responsable será el órgano jurisdiccional, ese juzgado, ese tribunal. Mientras que si se trata de ficheros no jurisdiccionales, de datos que han salido a colación en ese asunto, pero que no forman parte, digamos, de ese procedimiento, se responsabilizará de ello la oficina judicial. Su director, ya sabemos, el letrado de la Administración de Justicia. Esto ha supuesto nada menos que un nuevo capítulo, como veis, en la Ley Orgánica. Y ya antes de terminar, sí que me gustaría pues, hacer una especie de recapitulación de esos datos que han variado, nombres, denominaciones y sobre todo pues, aquellos artículos más destacados que veáis, digamos, el antes y el después. Denominaciones, vemos si antes hablábamos, insisto, importante, de secretario judicial, ahora va a ser letrado de la Administración de Justicia. Si antes hablábamos de secretario sustituto profesional, en este caso será el letrado de la Administración de Justicia suplente. Instituto de Medicina Legal pasa a denominarse Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y muy similar ocurre con el Instituto Nacional de Toxicología, que se le va a añadir también Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta es la denominación. ¿Por qué os lo pongo? Porque aunque leamos de nuevo la Ley Orgánica, veremos que muchos de los artículos siguen nombrando al secretario y al Instituto de Medicina Legal.
ni mucho menos han sido todos cambiados ex professo para que se recoja la actual denominación, sino que lo que vamos a tener que hacer es reinterpretarlo, ¿no?, de alguna manera. Es como cuando hay un cambio de nombre de ministerio, pues evidentemente toda la normativa anterior que se ha dictado permanece. Y tan solo, pues bueno, si el artículo es de especial importancia, sí que se modifica. Pero, como digo, esto van a ser estas las denominaciones actuales. Variaciones numéricas a las que ya nos hemos referido y que tienen que quedar bien claras. Comisión permanente pasa de tener de 5 a 7 miembros. La Comisión de Asuntos Económicos que sustituye, recordad, a la anterior presupuestaria, va a pasar de 5 a 3. La jubilación en la carrera judicial y secretario judicial, que era antes, ahora letrados, pues pasará de 70 a 72. Promoción interna, recordemos, del 50% pasará al 30%. Sí que es cierto que en las convocatorias que posteriormente va a haber, sindicatos y gobiernos parecen haber alcanzado un acuerdo de seguir manteniendo, aunque sea de forma temporal, el 50%, pero lo cierto es que la ley es lo que prevé a día de hoy. Y reserva de plazas para el turno de discapacidad del 5 al 7%. Y ahora, si acaso, pues repasamos algunos artículos, como digo, que merece la pena que tengamos muy en cuenta. Sabemos que a partir del 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hace una reseña a los asuntos que se conocen en cada orden jurisdiccional. Bien, el 22 es el encargado de regular el orden civil, 23 penal, 24 contencioso y 25 social. 23, 24 y 25 no se han modificado para nada, pero sí el 22 ha supuesto una regulación mucho más prolija de lo que había. Se añaden artículos del bis al nonies, digamos, al segundo al 9. Y todas estas competencias, derechos reales, arrendamientos, contratos de consumidores, etcétera, como digo, se va a ver con mucho más detalle y sobre todo en función de si existe o no sumisión expresa. Se define, además, de forma muy determinada qué tenemos que entender por sumisión expresa. Es decir, aquel acuerdo que hayan alcanzado las partes para que las posibles controversias, conflictos que surjan entre ellas a raíz de un contrato o no, se puedan someter a ciertos juzgados o tribunales. En eso consiste, y a partir de ahora lo va a definir muy claramente la ley. 296. Yo os hablaba de que ya no va a haber un cauce directo para reclamar responsabilidad civil a ese juez, a ese magistrado, a esa sala, que ha podido incurrir en un error. Es decir, si antes hablábamos de el derecho que asistía de repetir contra los mismos de forma directa, pues ahora sí que es cierto que el Estado deberá responsabilizarse por esos daños, pero seguirá un cauce como el resto de empleados públicos, es decir, no un cauce directo respecto de ese juez o de ese magistrado, con arreglo al juicio declarativo que había. En el 386, el tema de la jurisdicción, yo os he hablado que pasamos de 70 a 72, es decir, aunque puedan jubilarse a los 70 años, pueden solicitar con antelación seguir en activo hasta los 72. Eso sí, de forma voluntaria, podrían acceder a la jubilación a los 65 años y esto permanece invariable, no ha sufrido ninguna modificación. El 440, respecto al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, se afirma expresamente ahora ya que ostentan la dirección de la oficina judicial. El resto se le reconoce igualmente, pues que es un cuerpo de carácter nacional, cuerpo superior jurídico, dependiente del Ministerio de Justicia. Allí tampoco ha habido variación. Carácter de autoridad, permanece todo igual. Y en el caso del 456, en el apartado cuarto, a la hora de hablar de decreto, se llamará decreto a la resolución que dicte el secretario judicial, letrado ahora, y nos citaban una serie de asuntos. Poner fin al procedimiento que se atribuyese por ley, cuando fuera necesario, etc. En este caso añadimos con el fin de admitir la demanda. Sabemos que en el juicio ordinario, etc., a la hora de presentar una demanda, el primer filtro lo pasa el letrado, lo que era antes el secretario. Pues si se admite porque todo es conforme a la ley, se cumplen requisitos, dictará por tanto un decreto en ese momento y ahora se reconoce expresamente en la ley. Y finalmente, en el artículo 463, apartado 2,
Es de destacar que como órganos superiores dentro de este cuerpo de letrados, hasta ahora veíamos la reseña de secretario de Gobierno, secretario coordinador provincial. En este caso, además de estos, añadiremos el secretario general de la Administración de Justicia. Es otra novedad que recoge la Ley Orgánica y además es que matiza que en su cargo no podrán permanecer más de 10 años, ni los secretarios de Gobierno ni los secretarios coordinadores provinciales. Y finalmente, en cuanto a los procesos selectivos, si antes en el 485 nos decían los procesos de selección incluirán, sí o sí, la realización de un curso teórico-práctico una vez pasada la oposición. Bueno, pues en este caso lo dejan con carácter voluntario, potestativo. Los procesos de selección podrán incluir que se realice un curso teórico-práctico, etc. No es la única novedad. Hasta ahora se indicaba que los aspirantes que no superasen ese curso perderían su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera. Ahora digamos que es un poco más permisivo. Nos dice que los aspirantes que no superen ese curso pueden repetirlo en la siguiente promoción. Si en el curso siguiente ya no lo superan, en ese caso sí que entonces pierden su derecho a ser nombrado funcionario de carrera. Bueno, pues hasta aquí lo más fundamental, lo más novedoso, por así decirlo, que ha supuesto esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así que, como siempre os decimos, pues todas las dudas, consultas, las vamos viendo y os vamos teniendo informados a través del campus. Así que estamos a vuestra disposición y, sobre todo, muchas gracias por haber asistido a esta clase. Venga, gracias a todos.